Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. ¿Cómo están? Qué bueno, por cierto, que Quintana Roo pasó ayer en la noche al final. Mandaba yo un saludo a Quintana Roo. Pasó mucho menos de lo que esperábamos y eso es una buena noticia. Donde la verdad no hay buenas noticias, porque creo que más allá que falte el Senado y discusiones, es en este asunto de los fideicomisos. Y hoy, con el doctor Héctor Aguilar Camín, con Rafael Pérez Gay, queríamos nada más hacer esta lógica o tratar de explicarnos esta lógica de que, pues no sé, yo habré visto 20 cartas de cualquier cantidad de firmas, de decenas y cientos de firmas de científicos, de la comunidad artística, del cine, de las víctimas, de los 26 centros de investigación con nombres como el Colegio de la Frontera Norte, el CIDE, etcétera, y que simplemente nadie escuchó, y que hay una lógica en estas cosas que pasan y que las consecuencias pueden ser graves. Héctor, ¿cómo estás? Rafa, ¿cómo estás? Muy bien. Héctor, ¿quieres empezar, Héctor, por favor? Bueno, sí, es una cosa que hemos visto antes en este gobierno, ¿no? Cómo con el argumento de que hay corrupción y de que es un dinero que no está sujeto a la inspección debida, hace tabla rasa y se lleva todo lo que está, digamos, en los rubros que define y entonces agrupa cosas que es un error agrupar porque son muy distintas entre sí. Ayer estábamos en la inminencia de que entrara este ciclón a mi tierra, qué bueno que se salió razonablemente bien. En el momento en que estaban cancelando el fondo para desastres de emergencias de emergencias nacionales, justamente para ciclones, para lluvias, bueno, se está inundado medio Tabasco, y en medio de esa crisis están decidiendo terminar con este fondo que era un dinero estable para atender de emergencia, situaciones de emergencia. Entonces, y eso está junto con lo que yo creo que muy elocuentemente han defendido pues la comunidad científica, la comunidad académica, la comunidad cinematográfica, respecto de los fideicomisos que tenían, porque sabes que son primero fondos que puestos juntos no te sacan de ningún problema mayor de presupuesto, ni atacas ningún gran problema. Y en cambio, puestos en esas comunidades, vaya que tenían rendimientos, ¿no? Lo podemos medir muy claramente en el caso del cine, que a partir de estos fideicomisos, pues de pronto empezaron a producir, de producir 14 películas, tú sabrás mejor, Carlos. Sí, no, a producir 80, 90, 100. Bueno, lo mismo sucedía, lo conoces muy bien en el cine, lo conocemos muy bien, con los fideicomisos del cine, las investigaciones que podían hacer con estos fondos que venían de fuera, que no eran fondos del gobierno, por cierto, y que también se los quedaron. O, nos decías al empezar el programa, el Colegio de la Frontera Norte. El Colegio de la Frontera Norte que hace toda la investigación sobre lo que pasa en nuestra frontera más importante, pues, y que viene dinero de estadounidenses, de maquiladoras, de empresarios, de asociaciones, etcétera, ¿no? Uno tiene la impresión de que un poquito de cuidado, con una mirada clara a cada cosa, podía haber dado una solución, ¿no, Rafa? Mucho más. Sí, desde luego, seria, bien hecha, ¿no? Un poco de cuidado que hemos visto que no han tenido en prácticamente ninguno de los órdenes, donde en lugar de corregir, desaparecen. En lugar de poner los puntos sobre las sillas, simplemente han construido una gran institución que suele demoler lo que está. Y eso es lo que ha pasado con estos 109 fideicomisos. Es verdad, es cierto que hasta donde se puede más o menos ver, los fideicomisos fueron en algunos casos fuentes de movimiento ilegal de dinero, de tranza, pero con el hachazo que decía alguna vez el propio Carlos, pues se llevan todo y pues se convierte en un atentado. Héctor, Carlos, se convierte realmente en un atentado a la cultura, en especial al cine, al deporte, a la ciencia y a la tecnología, en un momento en el cual necesitamos y requerimos de todo eso. Bueno, parece mentira que no haya una lógica entre cómo vas a descubrir una vacuna si no tienes un gran equipo y si no gastas dinero en la ciencia y la tecnología. Pues no la vas a tener nunca. ¿Y cómo vas a tener un país que vaya avanzando y vaya teniendo la cultura cívica si no tienes cultura, si no tienes cine? Esto, al parecer,
es un autorretrato, digo yo, del gobierno que tenemos. El desprecio a la ciencia, a la cultura. Añado este par de detalles que son de preocupar también, porque los dos fideicomisos que están intocados son los del ejército, Así es, para comprar armas, y los de los puertos, que ahora resulta que están bajo la administración de mandos militares. Bueno, es un poco demasiado, ¿no? Yo creo que, bueno, o todos parejos, o todos coludos, o todos rabones, aunque en realidad no, debería ser caso por caso y resolver caso por caso, porque además los fideicomisos, Carlos, me gustaría que nos comentaras de eso, están hechos ahí para resolver un problema real que tenemos de mala presupuestación. ¿Cómo es? Me encanta lo del Fonden, porque el Fonden exactamente es para lo que sí sirve un fideicomiso, que es nuestra ley presupuestal impide la multianualidad. Todo el mundo sabe que las secretarías de Estado, si les sobra un dinerito, se lo tienen que gastar porque no te lo van a... porque si no lo tienes que devolver y tal. Bueno, los fideicomisos permitían la multianualidad, porque ¿qué creen? Las emergencias nacionales no son las mismas cada año. Entonces, si tienes suerte y en un año no tembló muy duro o no llegó tal, pues ya guardaste ese dinero, porque el próximo año lo que seguro va a pasar es que va a llegar algo terrible o va a temblar y ya tienes ese dinero. Porque no lo gastaste ese año, porque no lo gastaste hace 3, porque gastaste de más este quinto año. Es multianual, entonces no necesitas inventar, como la Secretaría haciendo, presupuestos en un mes. Es que sí nos va a tocar. ¿De dónde sacamos el dinero? Solucionan un problema de multianualidad. Bueno, las investigaciones científicas, decía Rafa, pues las vacunas no se inventan en 6 meses. Y entonces, ¿qué? El científico va a tener que ir a negociar con la Cámara de Diputados su pequeño solucionar un problema que hoy nadie sabe cómo se va a solucionar. Cada año. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué representación? ¿De la mano de quién? ¿No? Bueno, y la otra trapacilla, porque tú preguntas, tú oyes a Mario Delgado, oyes al propio presidente de la República y dice, no, es que ese dinero no lo vamos a quitar, ese dinero va a estar, existe, sigue existiendo, solo que lo vamos a hacer llegar directamente. Nunca nos explican cómo, cuándo, a qué horas, en dónde va a quedar. O sea, creo que habían llegado a sumar 68,000 millones de pesos, si habían quitado el asunto de la salud, por lo cual se aprobó en lo general y no en lo particular, y hubo hasta madrazos ahí, tomaron la tribuna. Nadie explica. Hay una trampa en este y en otros asuntos, una trampa. No. Se acabaron los intermediarios porque los intermediarios son todos unos ladrones. Y como son ladrones, vamos a devolverles el dinero a Hacienda y que Hacienda lo haga. Hay ahí también, creo yo, un mensaje y un hecho de concentración. Aquí se va a concentrar todo y aquí lo vamos a mover. El presupuesto lo decidimos nosotros y esa decisión es, Héctor, dime si no, una postura no solo política, sino una concentración bárbara de poder. Aquí tenemos Esa es la lógica. Ahora, hay algo que no quiero dejar de mencionar a propósito del tema bueno, le voy a llamar despojo, porque en medio de todos estos recursos que hay, de estos fideicomisos, hay, por ejemplo, que yo sepa, en el caso del CIDE, hay en el caso de la frontera, del Colegio de la Frontera Norte, recursos que están en fideicomisos que no vienen del gobierno federal. Bueno, eso, la ley sí lo explica, Héctor. La ley explica que esos recursos se quedarán ahí y serán utilizados, igual que algunos compromisos laborales. Es decir, cuando hay compromisos laborales de más largo plazo, se pagan esos compromisos laborales y ese dinero ahí se queda. De acuerdo, pero ese dinero funcionaba porque había presupuesto público también. Pero hay dos cosas. Se queda ese dinero, pero no van a poder volver a recontratar esas cosas. Entonces, le quitas iniciativa, le quitas recursos, le quitas ese poquito de autonomía con ese poquito de fondos públicos, de fondos privados, de fondos no públicos, fondos que vienen de fundaciones, que podían ejercer, les quitas parte, yo digo, como del espíritu mismo de querer estar dedicándose a esas cosas. Entonces, me parece que es un daño... le quitan un dinero que rendía mucho en unas instituciones que lo necesitaban mucho para pasarlo quién sabe a dónde. Hago este pronóstico, nunca vamos a saber a dónde va a ir ese dinero. Nunca. Creo que tu pronóstico es casi acertado. Nunca vamos a saber a dónde va a ir, porque de hecho
uno escucha, el presidente dice, no, se van a cumplir todos los compromisos, se va a seguir haciendo lo mismo que se hacía. Pero luego Mario Delgado dice, no, es que necesitamos recursos para la salud y COVID. No entiendo, Rafa, ¿tú me ayudas? No, pero tampoco lo entiendo, porque entonces, si lo van a devolver, porque dice el presidente, lo que vamos a hacer es investigar y regular, es más o menos lo que yo entendí. Pero Mario Delgado dice, no, nosotros necesitamos recursos. Bueno, ¿se lo van a gastar en otra cosa y nos van a decir en cuál? ¿O simplemente van a darlo directamente? Yo creo que ni lo uno ni lo otro, porque la rendición de cuentas es inexistente en este momento y no vamos a saber. Lo que sí vamos a saber es que se va a venir abajo una buena parte de centros de investigación que rendían y rendían muchísimo. En todos los centros. Si tuviéramos tiempo o si tuviéramos un ensayo de revisión de cada uno de esos centros de investigación, veríamos los resultados realmente notables que tuvieron con muy poquito dinero, porque además el espíritu del fideicomiso, tal y como dice Héctor, es que tú lo haces y luego pueden venir otros privados a meterle lana a ese fideicomiso. Y en algunos casos era un círculo virtuoso lo que se tenía. Ahora esto se acabó, Bueno, se terminó, le dieron el hachazo desde la raíz y se llevaron todo. Y me parece realmente dramático para la ciencia y la tecnología en México hoy en día. Héctor, un minuto queda. Te pregunto si por la cantidad de gente, por lo que se ha creado, si ves algún impacto real en algunas alianzas políticas de este gobierno. Yo lo veo mucho porque tengo un contacto muy cercano con toda esa gente, con todo ese ámbito. Yo creo que aquí, si el presidente López Obrador tuvo un voto alguna vez, ya no lo tiene. O sea, sí ves un impacto político en estas comunidades. En una comunidad pequeña. Yo creo que los votos que tuvo, que eran bastantes, yo creo, proporcionalmente en esa comunidad, cualquier voto que hubiera podido tener, en este momento ya no lo tiene. Doctor, porque tú eres de allá, qué bueno que toda tu familia está bien, porque nos lo dijiste desde empezar, y que Quintana Roo aguantó, caray. Rafa, mil gracias, que te vaya muy bien. Buenas noches.